Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús un sábado a comer en casa de un cierto fariseo principal, y los judíos le estaban acechando. Púsose en su presencia un hidrópico, y Jesús, dirigiéndose a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿Es lícito curar en sábado? Ellos callaron, mas él, tocando al enfermo con su mano, le sanó y le despidió. Dirigiéndose a ellos les dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo, no le saca luego en día del sábado? Y a esto no le podían replicar. Observando cómo los convidados elegían los primeros puestos, les propuso una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado a las bodas, no ocupes el primer puesto, no sea que esté convidado otro más distinguido que tú, y viniendo el que os convidó entre ambos te diga: cede a este el puesto, y entonces con vergüenza tengas que ocupar el último lugar. Mas cuando fueres llamado, ve y ocupa el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, y entonces recibirás el honor ante los demás comensales. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. La epístola es de San Pablo apóstol a los Efesios, capítulo 3, versículos del 13 al 21. Hermanos, os ruego que no desmayéis en mis tribulaciones que sufro por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que conforme a sus gloriosas riquezas os fortalezca en la virtud del Espíritu en el hombre interior. Que more Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en la caridad. Podéis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del misterio de Cristo, y conocer también la caridad de Cristo que sobrepuja a toda ciencia, de suerte que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Al que es poderoso para hacer todas las cosas más cumplidamente de lo que pedimos o entendemos, según el poder con que obra en nosotros. A él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo por todas las generaciones de todos los siglos. Amén. Estamos celebrando la misa del domingo 16 después de Pentecostés. La misa se centra hoy en algo muy importante, en la virtud de la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es saber quién eres y reconocerlo. Hay dos cosas en el día de hoy. Primero, la virtud de la humildad. Segundo, el desarrollo del amor. El desarrollo del amor de Dios. Pásame tu misa. Pues aquella que te lo pasé. A veces las traducciones no son tan fieles en algunos puntos, en algunas
en algunas palabras. Por eso es importante ir y buscar las traducciones más claras y más acertadas. La única manera de poder encontrar el lugar correcto que nos corresponde es ser profundamente conocedores de nosotros mismos. En la medida en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos ser capaces de encontrar el verdadero lugar que nos corresponde delante de Dios. San Pablo nos habla de este conocimiento en la carta del día de hoy cuando nos dice: os ruego, hermanos, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. A veces tengo la sensación, o así se ve, de una religiosidad puramente superficial, una espiritualidad, entre comillas, que se basa en mirar al exterior, en estar contemplando lo que sucede a nuestro alrededor. Las personas y su comportamiento, las situaciones, las condiciones. Y bueno, en el sentido de un discernimiento profundo, nosotros podemos hacer en cierta forma un juicio de nuestras acciones propias, sí. De las acciones de los demás, no. Hay una raíz más profunda de la cual surgen los pensamientos, las palabras, los sentimientos y las acciones de cualquiera de nosotros. Esa raíz se encuentra en la mente. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué tanto estamos instruidos? De tal manera que cada quien es el fruto de lo que cree, de lo que sabe, de lo que ha sido, de las influencias exteriores a través de una formación o educación. Por lo tanto, muchas veces no es tan fácil pedir de nuestros hermanos determinados comportamientos, porque los condicionamientos o las vestiduras que hay en su mente, que es cómo crecieron, de qué familia vienen, cómo fueron educados, qué les fue enseñado, qué les fue adoctrinado, qué les fue instruido, más las condiciones exteriores de cada persona que posibilitan el que se viva o no se viva de acuerdo a lo que uno cree y a lo que uno sabe y a lo que uno piensa. Son muchísimos factores que condicionan la acción del hombre, las acciones humanas, las reacciones humanas ante la vida. De tal manera que cada quien ha actuado conforme a esos condicionamientos y nadie puede actuar de una manera diferente a esos condicionamientos. No quiere decir que esto sea una regla definitiva y permanente, puesto que por encima de lo que sabemos, de lo que conocemos, de lo que hemos estado instruidos, por encima de eso se halla también la intencionalidad que tiene la criatura para poder actuar. Una cosa es lo que yo sé, lo que yo creo, de lo que yo estoy adoctrinado, y otra también diferente, que es la voluntad que yo tengo para actuar conforme a esas creencias o no actuar, o actuar de tal o cual manera, de tal manera que parte de mis creencias las uso para actuar y algunas no.
Solo Dios es el que puede juzgar a fondo y con toda claridad a cada uno de nosotros, puesto que Él tiene conocimiento de la totalidad de la criatura, incluidas y sobre todo las intenciones que tiene. A veces, cuando vemos personas o hermanos nuestros que son muy conocedores de la palabra de Dios, muy sabedores de la palabra de Dios, pensamos, creemos que deben de comportarse de acuerdo a esa enseñanza. Pero aún así, si ellos, nuestros hermanos, conocen la palabra de Dios y nosotros también la conocemos, la sabemos, cada quien tiene una forma de percepción diferente de la palabra de Dios. Cada quien tiene una manera muy personalísima de entendimiento, según sus niveles de conciencia, según sus niveles de apertura de conciencia. De ahí que cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere de nosotros a través de las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, para su comprensión depende también del nivel de conciencia que tenga el ser humano. Hay un nivel de conciencia muy exterior que solamente le permite al alma interpretar los textos de las Sagradas Escrituras de manera literal. Quienes están en la literalidad de la interpretación de la Escritura seguramente se van a perder en un mar de confusiones, y de ese mar de confusiones surgirán un mar de interpretaciones, y de ese mar de interpretaciones incoherentes entre sí surgirán obras que no son positivas muchas veces ni para la misma persona que las realiza. Hay otro nivel de conciencia en el cual entramos a un nivel metafórico, donde la palabra de Dios se empieza a interpretar conforme a un estado de conciencia de una persona que empieza a despertar y empieza a buscar significados en la palabra de Dios. Encuentra algunos o encuentra muchos, aunque algunos los puede correlacionar, otros pueden no ser coherentes ante su comprensión. Y esto también limitará su pensar, su hablar, su sentir y su actuar. Después viene otro nivel más alto, el nivel donde ya la persona está en un proceso de búsqueda verdadera de una comprensión y de una vivencia de la palabra de Dios que va más allá de lo ordinario, inclusive más allá de lo psicológico, más allá de las normas impuestas por el mismo hombre. Esta persona, aún todavía sin dejar de cometer errores, cada vez se enfoca más su vida en aciertos, en atinos de palabras, de pensamientos, de comportamientos, pues su nivel de conciencia es más alto. Y luego viene el último nivel de conciencia que podríamos decir es la conciencia verdadera interior, la conciencia divina, que es donde el ser humano realmente se da cuenta que todo el centro de su vida es Dios y que todo el enfoque de su hacer, de su pensar, de su sentir y de su actuar debe de ser Dios. Por lo tanto, hay un nivel de conciencia físico muy material, muy de la vivencia de la carne, del cuerpo, de la corporeidad aquí en la tierra, y que creemos que pues después de que nos morimos, quién sabe si haya o no haya un más allá. Después viene el nivel del alma, en la que ya el ser humano en ese nivel de conciencia se da cuenta que no es solo un cuerpo físico, sino también es un cuerpo, un ser que tiene sentimientos,
que tiene emociones, que tiene pensamientos. Y el nivel más alto, que es el nivel espiritual, es aquel nivel en el que el hombre ha encontrado la gran respuesta de que no solamente somos seres, almas metidas en un cuerpo humano viviendo y experimentando la experiencia humana, sino que hay un creador, que hay un Dios, que hay una inteligencia superior que ha creado todas las cosas y que las rige y las gobierna, y que en medio de esta causalidad que es Dios, y solo desde esa causalidad que es Dios como causa, valga la redundancia, podremos entender poco a poco las aparentes contradicciones que hay en los niveles inferiores. Os ruego entonces no poner nuestra fe, no poner nuestro trabajo espiritual en las cosas exteriores, porque es un nivel limitadísimo. Os ruego, hermanos, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ellas son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo está diciendo, váyanse del nivel de conciencia, de la literalidad y de lo material, de lo demasiado visible, al nivel de lo invisible, y ese reconocimiento de San Pablo lo expresa de esa manera. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconozco que hay una causa, origen de todas las causas, una causa que no tiene causa en sí misma, porque Dios es causa y causalidad, y de Él deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra, toda familiaridad, para que según las riquezas de su gloria os dé firmeza en virtud por su Espíritu en el hombre interior. Está hablando San Pablo de que reconociendo la presencia y la existencia de ese ser divino al que llamamos el Padre Celestial, o sea, de Dios, nosotros vamos a recibir la fuerza, la virtud, la inspiración, la luz, el conocimiento y el entendimiento de todas las cosas, porque todas las cosas dependen del Creador, todas las cosas dependen de su divina existencia y de su divina acción en toda la creación. Pero sobre todo seremos fortalecidos en el hombre interior, en la medida en que nosotros nos enfoquemos más y más en Dios, seremos capaces de poder ser más espirituales, de que ese hombre interior, esa inteligencia, esa mente humana se vaya refinando al grado de que cada día nuestros niveles mentales seamos capaces de aspirar a cosas cada vez más trascendentales, más elevadas, más sagradas, más sobrenaturales, más divinas, más inclusive más allá del entendimiento y la razón lógica ordinaria del hombre, y sin embargo la presencia del Espíritu de Dios nos dará la virtud de podernos introducir en esos espacios altísimos de lo que está más allá de lo físico, de lo que está más allá de lo visible y de lo evidente. Os dé firmeza en la virtud por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones, para que por la fe podamos comprobar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que Él es la luz que viene a este mundo e ilumina a todo hombre que viene a la tierra. Nuestra realidad esencial es Dios.
Nuestra realidad esencial es la Santísima Trinidad. Cuando no somos conscientes y sobre todo cuando estamos en profunda separación de la presencia divina, lo que llamamos el pecado, toda acción pecaminosa que nos lleva a apartarnos, a separarnos del propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros, hace que nosotros no podamos reconocer al Cristo interno que vive en nosotros. Por eso en la Escritura, cuando dice Jesucristo, el que crea en mí y guarde mi palabra, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada, se está refiriendo a la presencia consciente de Dios, ya que Dios es omnipresente y está presente en todos los seres, en todas las criaturas del universo, ya que Dios no es que Dios esté en todo lugar, no, es que Dios es todos los lugares. Por eso en Él somos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Dios es todos los lugares. Dios es toda presencia. No hay a otro lugar a donde vaya cualquier criatura, porque todos estamos inmersos en la infinita presencia de Dios. Pero cuando Jesús dice en el Evangelio que vendrá la Trinidad y morará en nosotros y hará de nosotros nuestra morada, se refiere a que mientras el hombre no tome conciencia de la presencia que nos habita, es como si no estuviera Dios en nosotros. Es como si Dios no existiera para nosotros. Pero en el momento en que nosotros vamos a ese nivel de conciencia elevado, entonces Dios, como conciencia consciente, valga la redundancia de mis palabras, Dios viene a nosotros y nosotros sentimos o percibimos esa venida, ese arribo de Dios, ese descender de Dios en nosotros como una acción que a lo mejor lo percibimos como algo que viene de arriba, o algo que viene de afuera, o algo que viene de las profundidades de nuestro interior. Pero esa sensación de arribo no es que realmente haya un arribo, puesto que Dios está presente, pero sí es la percepción humana que tenemos de ese momento en que tomamos conciencia de la gran conciencia que es Dios dentro de nosotros. Según las riquezas de su gloria, os dé firmeza en la virtud por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Aunque Cristo ya está en nosotros, aunque Dios es omnipresente, con el bautismo nosotros aceptamos en conciencia esa realidad que Dios está ahí. Mientras, ese es el misterio de los sacramentos, ese es el poder de los sacramentos, esa es la gracia de los sacramentos. Mientras no tomamos conciencia a través de la fe y a través del bitajón o certeza de que Dios está ahí, pues la percepción del hombre es como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera, como si Dios no habiera, y se vive solamente una vida de percepciones limitadísimas en la carne, o en las emociones, o en la pobre mentalidad de un hombre desconectado de lo que está presente eternamente en él. Para que Cristo
more por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en la caridad. ¿Cómo podemos sentir a Dios dentro de nuestro corazón? Dios es infinita sabiduría. No es fácil para el hombre percibirlo de esa manera. Dios es entendimiento puro. No es fácil para el hombre percibirlo de esa manera. Dios es generosidad y otorgador pleno y total en amor. El hombre, si no ama, no puede percibir en totalidad y en plenitud el otorgamiento que Dios está haciendo constantemente a través de su divina providencia a la creación y a los hombres. Dios es un orden perfecto en el universo. El hombre también poco acceso tiene a poder entender el orden del universo y de la creación, mucho menos el orden del alma y de lo espiritual. Dios es belleza, equilibrio, armonía. Dios es victoria en el orden cósmico y de cada ser que Él ha creado. Dios es una inteligencia suprema, donde todas las posibilidades existen y por lo tanto la palabra imposible ni siquiera se conoce. Entonces, ¿cuál es lo que puede el hombre de alguna manera experimentar o inclusive experimentar en su totalidad si se abre a ello? Es el amor, amados hermanos, que la Sagrada Escritura, para distinguirlo de ese amor muchas veces creído como amor total, pero que no lo es, el amor carnal, el amor psicológico o el amor mental, que es una manera de decir del hombre que sabe que ama, pero no es así, porque es en cierta forma, para que me puedan entender, un amor limitadísimo. El amor verdadero en la Sagrada Escritura es declarado como caridad, don gratuito. ¿Y quién es el don gratuito por excelencia? Dios. Dios es el don gratuito por excelencia. Dios no da, Dios se da. Ya he estado hablando en otras homilías sobre esto. Dios no nos da su misericordia. Dios se da a nosotros como misericordia. Él es la misericordia que se da. No nos da la paz, Él es la paz que se da. No nos da bondad, Él es la bondad que se da. Dios no es alegría, Él es la alegría que se da. Dios no nos da poder, Dios es el poder que se nos da. Y así, de esta manera, con este entendimiento, no rompemos ni siquiera en el pensamiento la unidad sagrada de Dios, que es la esencia fundamental de lo divino, que todo es uno. Entonces, Dios tampoco nos da amor. Dios es el amor que se nos da, plena, total y absolutamente, con la absolutez de Dios mismo. Y Dios, cuando se da a sus criaturas, no se da en trozos, no se da en pedazos, no se da en medidas, no se da en límites, porque Dios es la absolutidad más absoluta, la totalidad más total, la plenitud más plena. Y cuando Él se da a cada criatura, se da en su total plenitud y absolutidad al ser.
es la deficiencia de la conciencia humana, es la limitación de la conciencia humana, la que hace que el humano experimente a Dios como pedazos, como trozos, como limitación, como niveles, como grados. Pero en esencia no es así. Dios no puede partirse porque es la unidad esencial de todos los seres. Él es el que sostiene la unidad esencial de todas las criaturas. Por lo tanto, como Dios ha decidido darse al ser humano, se da con toda su totalidad, plenitud y absolutidad. No hay otra manera, pues Dios es uno y Dios es Dios. Pero la única manera en que nosotros podemos accesar a esto, con todos esos atributos de sabiduría, entendimiento, otorgamiento, orden, armonía, equilibrio y belleza, victoria en el orden cósmico y pensamiento, intelecto y experiencia, es solamente a través del amor. A través del amor. El amor es Dios. Dios es amor y contiene en sí todas estas cosas de las que acabo de hablar. Por eso cuando Dios se otorga como amor a sus criaturas, todas las demás características de las que hemos hablado, atributos y gracias, virtudes y plenitudes de Dios, vienen ingeridas dentro del amor que Él es. Recibir a Dios como amor es recibirlo todo, es tenerlo todo, es accesar a todo. Estando arraigados y cimentados en la caridad, el amor que sobrepasa todo conocimiento, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la largura, la altura y la profundidad de este misterio, y conocer también la caridad de Cristo que excede todo conocimiento. Hemos de tratar de alcanzar, amados hermanos, el amor incondicional en todas las formas posibles, en toda la intensidad posible. Hemos de tratar de alcanzar el amor, el estado de amor. En el amor viene la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, todo viene en el amor. Cuando amemos con plenitud, el amor hará que nosotros pensemos de la manera correcta, que nosotros hablemos de la manera correcta, que nosotros sintamos de la manera correcta y que nosotros actuemos de la manera correcta. Si no hay vivencia de amor, no habrá para nosotros oportunidad de romper y de arrollar la barrera de las limitaciones autoimpuestas en nuestra mente, emociones, debido a las creencias, a las educaciones dadas por la humanidad. Yo pongo un ejemplo de esto. Por ejemplo, una madre ama a sus hijos y dice que los ama incondicionalmente. Creo yo que desde la visión ordinaria, aunque así lo parezca, no lo es. No hay una sola madre que ame incondicionalmente a sus hijos, con esa incondicionalidad plena y total. Aunque esa incondicionalidad parezca así, está revestida de motivos que son motivos personales de la madre. Por ejemplo, yo te amo, hijo, y te aconsejo, y te corrijo, y te hablo porque te amo.
porque quiero que seas un hombre de bien, porque quiero que no sufras en tu vida, porque quiero que tengas una profesión o manera de trabajar para obtener dinero, para que tengas cosas, para que no te falte nada. Eso no es un amor incondicional. ¿Saben cuándo se logra el amor incondicional? Cuando reconocemos y tratamos de abrirnos a la experiencia de la presencia de Dios en nosotros como amor. Para esto, les doy un ejercicio en esta misa. Les doy un ejercicio el día de hoy. Para esto, colóquense frente a un espejo y preséntense ante ustedes mismos desnudos. Es importante tener el valor de presentarnos delante de nosotros mismos para poder ver quiénes somos en realidad. Y para eso tenemos que desnudarnos, tenemos que desvestirnos de todas aquellas vestiduras que pueden estar ocultando nuestra verdadera naturaleza que somos. Hay vestiduras oscuras, por ejemplo, la hipocresía, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la envidia, la avaricia, la gula, la pereza, el miedo, la angustia, la tristeza, la depresión, la venganza, el resentimiento, el miedo, el terror y muchas cosas más. Esas son vestiduras oscuras que no nos permiten contemplarnos tal cual somos, más allá de esas vestiduras, puesto que muchas de esas vestiduras nos fueron dadas, nos hemos ido arropando a lo largo del camino de nuestra vida, inclusive desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, en donde fuimos recibiendo pensamientos, emociones, criterios, creencias, ideas, filosofías, adoctrinamientos. Y desgraciadamente estos condicionamientos mentales, emocionales y psicológicos que nos ha dado la vida no nos permiten tampoco que cuando leemos las Sagradas Escrituras podamos entender con la claridad que Jesús y que Dios quiere darnos a través de su palabra. Porque lo que leemos y lo que escuchamos en las homilías choca con el escudo de esos ropajes educacionales, como cada familia, cada persona es diferente en esas vestiduras, porque cada quien viene de un vientre diferente, de una tribu diferente, con creencias diferentes, con prácticas y costumbres diferentes, con filosofías diferentes, con maneras muy sui generis diferentes de entender la palabra de Dios. Y mientras el ser humano no esté dispuesto a ir ante el espejo y desnudarse de todo lo que no es, de todo lo que ha sido añadido, entonces no podremos conocernos a nosotros mismos y ver realmente qué hay en la profundidad de nuestro ser. También hay otras vestiduras que se ven muy bonitas, que se ven muy perfectas y que muchas veces están adornadas con oropel. Y esto puede ser que somos caritativos, que somos generosos, que somos dadores, que somos ayudadores, que somos comprensivos, que somos en cierta forma misericordiosos, que hacemos el bien a la gente, ayudamos, nos portamos bien, no nos desviamos aparentemente del camino, no robamos, no nos vengamos, no fumamos, no nos alcoholizamos, no nos prostituimos. Pero si eso, amados hermanos, no surge desde la esencia que somos, también son vestiduras.
solo que unas son vestiduras desagradables, son tan desagradables y tan oscuras que no nos gustan, y las queremos desechar porque no nos gustan, pero las queremos desechar porque no nos gustan, y porque al contemplar esos defectos en nuestros hermanos nos recuerda lo que somos nosotros. También las vestiduras positivas, las buscamos porque a veces pueden ser un medio de convivencia social, un medio de ser aceptados en medio de la sociedad, en medio de una retroalimentación de aparentes cualidades, de aparentes atributos, de aparentes virtudes, de aparentes dones. Y lo vemos, por ejemplo, en esas reuniones de los ricachones, ¿verdad? Del club de los rotarios, del club de no sé qué, para la ayuda a la humanidad, y de sociedades de ayudadoras de grupos, donde las virtudes son competencia, a ver quién da más dinero, a ver quién es más amable, a ver quién es más, entre paréntesis, caritativo, porque ya les dije que la palabra caridad solo puede ser aplicada a Dios como amor. Pero entonces, amados hermanos, también esas son vestiduras que no nos permiten vernos tal cual somos. Necesitamos desvestirnos totalmente de todo, defectos y errores, cualidades y virtudes, para que quede solamente el hombre total, para que quedes ante ti mismo solamente tú mismo, y cuando puedas verte tal cual eres tú mismo como tú mismo, verás que en el centro de tu ser está esa inteligencia divina, está esa luz suprema, está esa presencia graciosa, absoluta, que es Dios. Y solamente cuando nos despojamos de esto y nos damos cuenta de que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y Dios es la luz que viene en todo hombre que habita este mundo, entonces, ya cuando vemos que en la esencia de nuestro ser está lo divino, lo sagrado, lo santo, el que puede crear, lo creativo, ahora sí, desde esas profundidades, que es mi raíz y la raíz de cada uno de nosotros, desde ahí sí, desde esa presencia divina que mora y nos inhabita, desde ahí sí podemos entonces desprender los dones, las virtudes, las cualidades, los atributos y todo lo bueno que de lo que nos desvestimos, porque no tenía raíz ni fundamento, sino era una creación humana. Entonces ahora sí yo puedo tener acceso a las virtudes desde una raíz sagrada y divina, que es la presencia de Dios dentro de mí, la presencia de la Santísima Trinidad dentro de mí, y que San Pablo nos dice que lo que podemos buscar con mayor facilidad es la presencia de Jesucristo dentro de nosotros, ya que Jesucristo, para podernos hacer accesible a esa inhabitación divina dentro de nosotros, se hizo uno de nosotros, tomó un cuerpo humano como uno de nosotros, para facilitarnos la manera de ingresar a nuestro interior. Entonces, si el camino es a través de la santísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo divino está oculto y encarnado en toda la plenitud. Lo que en nosotros es una chispa, en Jesús es toda la absolutidad y toda la plenitud. También en nosotros, pero en Jesús es esa unión hipostática que no hay en nosotros, pero que sin embargo a través de la interioridad de cada quien, al vivir en Cristo es vivir en Jesús dentro de nosotros, vivir en Dios es vivir en el Padre dentro de nosotros, vivir del Espíritu es vivir en el Espíritu dentro de nosotros, y solo desde ahí podemos accesar. Entonces, para poder accesar a esa presencia divina,
entonces voy a accesar a través de mi propio cuerpo, siendo verdadero ser humano. Y en ese ser verdaderamente ser humano es el abrir la conciencia y reconocer nuestros atributos y nuestros defectos, nuestras cualidades, nuestras limitaciones, nuestras posibilidades y nuestras grandes limitaciones y nuestras grandes barreras. Y reconocer que ni unas ni otras tienen fundamento en lo realmente espiritual. Pero cuando entramos al hombre interior, que es Jesucristo dentro de nosotros, que nos hace, que es el ancla de nuestra interioridad, es Jesucristo dentro de nosotros, desde ahí entonces sí podemos accesar y sacar todo lo que necesitamos para transformar estas limitaciones, estos defectos, estas virtudes defectuosas, retornarlas de esta polaridad de defectos a su origen divino, porque contra soberbia, humildad, contra pereza, diligencia, contra lujuria, castidad, contra ira, templanza, contra gula, templanza, contra ira, paciencia, y así sucesivamente. Pero eso solo lo podemos lograr, amados hermanos, si somos capaces de desvestirnos ante nosotros mismos y vernos tal cual somos. Y al vernos tal cual somos, nos vamos a ver que somos seres espirituales viviendo una experiencia material, pero que por la desobediencia de los primeros padres, estamos en esta tierra viviendo una experiencia material de corrección, de transformación, de desvestimiento de todo lo que no es nuestra verdadera naturaleza. Y entonces, cuando nos veamos tal cual somos, reconoceremos que sin Dios nada somos, nada podemos, nada valemos, nada tenemos. Y desde ese punto interior, entonces sí podemos vivir una vida cristiana, una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa para que podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura. La anchura, en nuestro interior está la anchura de Dios, que es Dios. Dios tiene una anchura infinita que no se puede medir. Dios tiene una largura infinita que no se puede medir. La altura y la profundidad de este misterio. Dios tiene una altura que nunca podremos alcanzar totalmente, porque la altura de Dios es infinita y la profundidad de Dios es infinita. Y eso solo puede ser la largura y la anchura, la altura y la profundidad, solo pueden ser recorridas por el alma humana a través del amor verdadero. Entonces, solo a través del amor, el amor que es infinito, me va a ayudar a entrar en la infinitud de la largura y la anchura de Dios. El amor que es infinito me va a ayudar a entrar en la altura y la profundidad de Dios. Y cuando yo me conozca a mí mismo verdaderamente y me dé cuenta de que soy solamente un reflejo de Dios, que Dios vive en mí, que Dios quiere expresarse en mí, desde esa experiencia de amor vital, eterno y esencial, ahora sí desde ahí yo voy a poder actuar con mis hermanos. Porque entonces, cuando yo me conozca a mí mismo verdaderamente, me voy a amar a mí mismo en toda su justeza, en toda su rectitud, en toda su verdad. Y cuando yo aprenda a amarme en toda justeza, rectitud y verdad, entonces de esa manera voy a poder amar como Dios ama a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a los seres humanos y a toda criatura. Esto es
la enseñanza del Evangelio. Esto es lo que quiere Jesucristo nuestro Señor. A esto es a lo que debemos o deberíamos de abocarnos desde los más altos niveles de la jerarquía eclesiástica hasta los más aparentes, sencillos seres humanos o feligreses. Y miren, comparado esto, desde el punto de vista de este desnudarse delante de Dios para ver que Él está en nosotros, todos, absolutamente todos somos semejantes. Todos somos semejantes, ni uno es más, ni otro es menos. Y las posibilidades de alcanzar esta luz infinita es para todos. Por eso lo dice Jesucristo nuestro Señor: el que guarde mis palabras, vendremos a Él, y mi Padre le amará y vendremos a Él, y haremos nuestra morada dentro de Él. ¿Se puede aspirar a otra cosa? Por eso he estado insistiendo tanto en todas las homilías que necesitamos llevar una vida mística. Necesitamos que la iglesia crezca en obispos, en sacerdotes, en religiosos, que su misión es enseñar esta trascendencia espiritual, pero si no la vivimos nosotros, ¿cómo la podemos enseñar a otros? Cada uno de nosotros, en cierta forma, nadie puede enseñar a otro, porque la experiencia de ese encuentro con Dios es absolutamente individual y es absolutamente particular. Los directores espirituales, los escritos de los grandes místicos como San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, Teresa de Jesús y otros grandes místicos que han desvestido su ser de todo lo que no es para reconocer lo que en ellos es, que es Dios. Lo único que pueden hacer a través de sus escritos es transmitirnos su experiencia, y conforme a su propio camino nos pueden advertir como señales en el camino por lo que vamos a pasar. Un sacerdote, un obispo bien preparado en esto, no me refiero a una preparación tan intelectual, sino a la preparación y a la vivencia del alma. El guía espiritual, el director espiritual, lo único que hace es decirte como unas señales en la carretera: peligro, son curvas peligrosas, 500 metros, prepara tu cuota, 1 kilómetro, zona de derrumbes, 300 metros, transita con cuidado, accidente a 100 metros. La vida de los santos, o de quienes están tratando de llevar una vida de desnudez, de vivir desvestidos para no perder la meta final, que es Dios dentro de nosotros, nos pueden dirigir y nos pueden hacer partícipes de sus grandes triunfos, pero también de sus grandes caídas, pero también de la experiencia que han sacado de los vegajes del camino, de las altas y bajas del camino. Pero es triste, amados hermanos, y se los digo, es triste ver una catolicidad sin hambre de Dios, una catolicidad de costumbres arraigadas, pero no conscientes, se han vuelto inconscientes. Una catolicidad de arrebatos emocionales, solo cuando estás frente al Santísimo en una hora santa, en una procesión del Santísimo, o un arrebato de amor y sentimiento a la hora que el sacerdote está en el santo sacrificio de la misa y eleva la presencia divina delante de todos. Pero salimos de ahí, salimos del rito y no somos capaces de mantener la misma emoción y sentimiento de amor ante la presencia del Cristo mismo vivo que está en cada uno de nuestros hermanos, tanto en el que lleva una vida recta y correcta y casi perfecta,
como en el hermano que lleva una vida equivocada y desastrosa, porque Dios está tanto en el que está buscando cada día mayor santidad, como en el borracho, en la prostituta, y todo eso nos debe de llevar a un reconocimiento de lo divino, y solamente de ahí, de esa profundidad, puede surgir la verdadera contrición del alma, el verdadero deseo de hacer corrección del alma, lo que le llamamos en la iglesia contrición, o lo que en hebreo se dice teshuvah, retornar a Dios a través de el tikkun, o a la penitencia, o la corrección, o el proceso de transformación, la lucha contra nosotros mismos, para quitarnos todas esas vestiduras que no nos permiten pensar desde Dios, mirar desde Dios, sentir desde Dios y actuar desde Dios. Así es como veo yo, es mi percepción, y a lo mejor esa percepción que tengo es la percepción solamente de lo que yo soy, de mi persona, de lo que yo actúo. Entonces el primero que tiene que desvestirse ante sí mismo debo de ser yo. Porque solamente de esa manera, con los santos vamos a entender la anchura y la largura, la altura y la profundidad de este misterio, y conocer también el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Y así podamos ser llenos de toda plenitud de Dios. En el amor sentimos la plenitud de Dios. Fíjense bien, al que es poderoso para hacer todas las cosas, más cumplidamente de lo que pedimos o entendemos, según la virtud que obra en nosotros. A Él, al Dios que vive en nosotros, al Padre que vive en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Jesucristo, en todas las generaciones y en todos los siglos de los siglos. De ahí va a surgir, pues, entonces, amados hermanos, la profunda humildad, de la que Jesús nos habla hoy. En aquel tiempo, al entrar Jesús un sábado a comer en casa de los príncipes de los sacerdotes, de los fariseos, le estaban acechando, y he aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él. Y Jesús, dirigiendo su palabra a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿es lícito curar en sábado? Mas ellos callaron. Entonces, tomando Jesús a aquel hombre de la mano, le sanó y le despidió. Dirigiéndose después a ellos, les dijo: ¿quién de vosotros hay que, viendo su asno o su buey caído en un pozo, no lo saque luego aún en día sábado? Y a esto no le podían replicar. ¿A qué se refiere esto? Vamos a suponer, sabemos que tenemos que respetar el día del Señor, que no debemos de trabajar en domingo, que debemos de asistir al santo sacrificio de la misa, que debemos de orar, que debemos de hacer lo correcto, conforme a Dios. Pero cuando el amor es desarrollado, como todo lo que hablé anteriormente, cuando lo haces desde el amor, no es lo mismo. Por ejemplo, algunos tienen que trabajar en domingo en pocas cosas o necesarias porque tienen que sobrevivir, pero aún desde ahí lo están viendo desde una naturaleza limitada, desde una conciencia inferior. Pero ¿qué tal si el pobre que tiene que trabajar en domingo dice: sí, voy a ir a misa, pero sé que tengo que trabajar en domingo? Entonces, no me voy a quedar en la conciencia de la materialidad, sino voy a ir a un nivel superior. Voy a darle gloria a Dios con mi trabajo. Y entonces me voy a trabajar, y ese día domingo trato de hacerlo con la mayor alegría, con la mayor conciencia, con la mayor entrega, que lo que yo haga y la relación que tenga con mis hermanos y semejantes durante ese domingo sea de mayor conciencia, de amor, de unidad, como quien le está sirviendo a Dios en día domingo, como quien está glorificando a Dios en día domingo, sirviendo a Dios
plena y totalmente. De esta manera no pecaría. El Catecismo de Ripalda nos dice que el que le tiene que trabajar por necesidad en domingo, que lo haga en pocas cosas o con limitación y que haga sus oraciones. Pero, como lo dice hoy Jesús, sacar de el atolladero de un agujero donde se está ahogando, del pozo, a un animal, o como lo hizo él en sábado, curó a este hombre que estaba enfermo, es para gloria de Dios. No es lo mismo un médico que tiene que atender enfermos porque le toca el consultorio el domingo a trabajar o porque tiene necesidad de dinero, que es un nivel de conciencia muy bajo, muy burdo, a un doctor que dice, no, es que amo tanto mi profesión que sí quiero descansar en domingo, pero me toca, entonces voy a hacerlo con todo el amor, como sirviendo a Dios en cada paciente que llega ese día a mi consultorio. ¿Ven ustedes la diferencia? Pero esto solo se alcanza a través del desvestimiento, de lo que hablé en la primera parte de la homilía. Observando también cómo los convidados que llegaban a comer allí junto con ellos escogían los primeros asientos en la mesa, les propuso una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que haya ahí otro convidado de más distinción que tú, y venga aquel que os convidó entre ambos y dirigiéndose a ti te diga, deja este sitio y entonces tengas que ocupar el último lugar con vergüenza tuya. Pues cuando fueres llamado, ve y siéntate en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de los demás comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. ¿Y qué creen, amados hermanos? Aun si yo me conociera plena y totalmente, no tendría yo para mí mismo la visión de Dios para saber cuál es mi nivel de desarrollo interior, cuál es mi nivel de santidad, cuál es mi nivel de crecimiento y de desarrollo espiritual. No podré verlo nunca. Podré tener un ligero apercibo de eso, pero no podré verlo nunca. Porque Dios, nuestro Padre, ve de una manera diferente a como nosotros vemos. Eso es lo que significa que cuando vayamos a las fiestas o a unas bodas o a un convivio, no busquemos los lugares principales, sino que nos vayamos al último lugar para que el dueño de la fiesta, que sí sabe cuál lugar es el nuestro, nos diga, amigo, deja ese lugar inferior y vente a este lugar. Inclusive siéntate aquí a mi derecha porque quiero platicar contigo. Dios tiene una visión diferente de lo que el hombre tiene. Y ningún hombre, inclusive con toda la gracia de Dios, podrá saber de sí mismo qué lugar le corresponde en la infinita escala de las santidades para las almas, para los que se salvan, para los llamados y elegidos por Dios. Todos somos llamados, pero pocos decidimos elegirnos para perseverar y caminar en Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios juzga de una manera diferente? Ya lo dice San Juan de la Cruz en su obra maravillosa, Subida al Monte Carmelo. Toda belleza comparada con Dios es fealdad. Toda luminosidad comparada con Dios es obscuridad. Toda santidad comparada con la santidad de Dios es maldad. Toda
sanidad de Dios comparada con la sanidad del hombre es enfermedad. Los parámetros de juicio de Dios no son los parámetros de juicio del hombre. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar al convite de la salvación, al banquete preparado del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en los banquetes eternos y aún en el santo sacrificio de la misa, si no tengo la capacidad de autopercibirme, aún si ya me desnudé delante de mí mismo y aún si ya he actuado de la forma correcta en relación a esto que ya he explicado en el principio de la homilía, aún así los parámetros de Dios sean diferentes. Así es que nadie nos atributemos que porque sabemos mucho, que porque somos muy leídos y escribidos y sabemos Biblia y sabemos teología y sabemos tantas cosas, y aun si hemos tenido revelaciones divinas o visiones celestiales, ninguno de nosotros puede en conciencia decir yo merezco este lugar, porque desde el parámetro de Dios puede llegar Dios y decirte quítate de aquí, vete hasta atrás, vete al último, vete a la entrada, vete a comer allá en el suelo, porque no es tu lugar. Porque puede ser que hayamos trabajado en un esfuerzo profundo en nuestra santificación. Puede ser que hayamos tenido un arrepentimiento verdadero y estamos corrigiendo, haciendo penitencia. Pero ¿qué sabemos nosotros si en lo más profundo de nuestro inconsciente hay un dejo de soberbia, hay un dejo de vanidad, hay un dejo de presunción, de creencia, de que yo ya soy santo, de que yo ya la estoy haciendo, de que yo ya hice? Pero aun si no tuviéramos eso, ninguno verdaderamente tenemos la luz de Dios para saber cuál lugar nos corresponde en la mesa de los convidados. Entonces más vale, para evitarse tanto rollo y tanto trabajo, vámonos hasta abajo, vámonos a la humildad, vamos a pedirle a Dios que la virtud de la humildad nos acompañe. La virtud de la humildad, me imagino yo, a todas las virtudes vestidas cada una con su vestidura que Dios le ha dado. La fe con su venda en los ojos, la esperanza con a lo mejor un recipiente esperando recibir, y así cada una de las virtudes. Pero creen ustedes, me imagino yo, las más grandes virtudes y los más grandes dones de Dios, todas las virtudes a lo mejor metafóricamente las podía yo representar como jóvenes y muchachas vestidos con vestiduras muy hermosas, lujosas, con grandes joyas. ¿Y qué creen? Hay dos virtudes que son la cabeza de todas las virtudes. Una es la principal y la otra es la que le acompaña, que es su brazo derecho. La primera es la humildad. La humildad, me imagino la humildad como un joven vestido de una manera tan sencilla, con ropajes tan pobrísimos. La humildad y la pobreza. Por la humildad y la pobreza, uno hace en ese joven vestido con unos ropajes tan sencillos, tan como de algodón, como de una tela simple, sin adornos, sin joyas, con una pobreza, con una sencillez y con una simpleza. Y mirar a todas las demás virtudes que se ponen de rodillas ante la humildad. Y mirar a todas las virtudes que obedece, que están solamente al pendiente de cualquier mandato de la virtud de la humildad, que es la que Dios puso como superiora o como superior general de todas las grandes virtudes, de todas las grandes cualidades, de todos los grandes dones de esta vida y de la otra. La humildad es la jefa o el jefe de todas las virtudes. Entonces vámonos con la humildad, no nos importe que esté vestida de forma pobrísima y sencillísima,
si sabemos que ella tiene el mando y el gobierno de todas las demás? Si estamos con la jefa de las virtudes, que es la humildad, ¿qué nos importa lo demás? Ella, porque la humildad trae sabiduría, Dios da su gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. La humildad pues tiene la sabiduría de Dios suficiente para irnos llevando paso a paso en el camino de nuestra vida espiritual, hasta que nos haga sentarnos en el banquete de la mesa celestial, en el lugar que nos corresponda. ¿Y qué importa cuál sea el lugar que nos den allá? Si de todas maneras al estar allá seremos felices para siempre, nos sentiremos plenos eternamente. ¿Qué importa? ¿Qué importa si no me toca estar a la derecha de la Virgen o de San José? ¿Qué importa si me toca estar allá en medio de las multitudes de los bienaventurados y de los santos y no hasta allá arriba? ¿Qué importa si allá todo será cristalino, todo será transparente, todo será felicidad y gozo? Así sea, que se nos conceda esto. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.